100 millones de dólares para asistencia humanitaria en Venezuela suma colecta convocada por Juan Guaidó en la OEA. Bajo principios de neutralidad, Cruz Roja ofrece distribución de ayuda humanitaria en ese país. Entrevista exclusiva de La Voz de América con el director del organismo. A un año del tiroteo en Parkland, familiares y sobrevivientes rinden homenaje a las víctimas, pero aún no ven cambios en la ley de porte de armas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. El presidente Trump está preparado para firmar un gasto masivo y un acuerdo de seguridad fronteriza, mientras que al mismo tiempo estaría dispuesto a declarar una emergencia nacional para obtener más dinero para construir su muro fronterizo. Bricio Segovia siguió de cerca el anuncio. Bricio, ¿cuáles son los detalles hasta el momento? Hola Belén, pues efectivamente una noticia de última hora. La Casa Blanca confirma que el presidente Donald Trump firmará o de hecho aprobará una situación de emergencia en la frontera con México, asegura, y esto es literalmente para asegurarse de que frenamos la crisis de seguridad nacional y humanitaria, ha dicho la Casa Blanca a través de un comunicado en el que además ha reiterado que el presidente está cumpliendo con su promesa de construir el muro fronterizo. Este anuncio llega a poco tiempo de que se cumpla el margen de tiempo que tenían los legisladores en el Congreso para aprobar el presupuesto nacional y evitar de esa manera un nuevo cierre parcial del gobierno. El plazo vencía este mismo viernes. De esta manera, el presidente Donald Trump no solamente firmará la propuesta presupuestaria de los legisladores, sino que también declarará esta emergencia nacional en la frontera que le permitirá destinar fondos para la construcción del muro, saltándose la aprobación del Congreso. Bricio, muchas gracias. Y la decisión del presidente también podría representar nuevos desafíos legales para su administración. 100 millones de dólares fueron recolectados este jueves en la Organización de los Estados Americanos durante la convocatoria de ayuda humanitaria para Venezuela, organizada por el presidente encargado Juan Guaidó. A pesar de la respuesta solidaria, la pregunta sigue siendo cómo ingresará la ayuda a Venezuela. Más de 100 millones de dólares han sido donados hasta el momento por varios países para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. El anuncio fue dado a conocer durante una conferencia mundial convocada por el gobierno encargado de Juan Guaidó en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, a la cual asistieron representantes de países con intenciones de donar. El encargado venezolano para gestionar este tipo de asistencia, Lester Toledo, aseguró que están abiertos para recibir las donaciones de insumos en los centros de acopio instaurados en los puntos fronterizos, donde ya llegó un primer cargamento estadounidense. Y le hemos dado la lista a todos los países. Se traduzcan en la compra de los alimentos que necesita el pueblo de Venezuela. Los compren, los monten en un avión y los manden ya a Cúcuta o a Curazao. El 23 de febrero es la fecha que los representantes del gobierno encargado de Venezuela han puesto para que ingrese la ayuda humanitaria al país sudamericano. Sin embargo, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha asegurado que eso no va a ocurrir porque a su juicio en su país no existe una crisis humanitaria. Aún así, el representante estadounidense para los asuntos venezolanos, Elliot Abrams, aseguró que Estados Unidos seguirá apoyando los esfuerzos del gobierno interino para que los venezolanos más necesitados puedan tener acceso. Esto es algo en lo que el presidente interino Guaidó está trabajando y muchas organizaciones de la sociedad civil. También nosotros estamos pensando en maneras de lograrlo. En la misma línea se refirió el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Yo creo que el presidente Guaidó ha hecho todo lo posible para que acepten la ayuda humanitaria. Es indefensible que una persona sentada en el poder que no deje que llegue la ayuda humanitaria a un pueblo que se esté muriendo del hambre. Yo creo que eso no ayuda a Maduro. Eso lo que está haciendo. En entrevista exclusiva con La Voz de América, el director de la Cruz Roja de Venezuela y expresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Mario Villarroel, aseguró que en condiciones neutrales e independientes el organismo está listo para distribuir la ayuda humanitaria que ingrese al país. Explicó además por qué el organismo ejercerá su labor solo cuando la ayuda esté dentro del territorio venezolano. Desde Caracas nos acompaña Adriana Núñez Rabascal y le preguntamos, según el señor Villarroel, ¿cuáles son las razones por las cuales la Cruz Roja solo actuará una vez que la ayuda esté dentro del territorio venezolano? Los lineamientos establecen que solo están capacitados para distribuir a fin de mantener su neutralidad e independencia, pues advierten, no pueden recibir instrucciones de ningún actor político, ningún actor gubernamental ni tampoco militar. Su única labor será canalizar la ayuda
ayuda una vez revisen cuál es el contenido y así determinar cuáles son los sectores prioritarios que van a necesitar estos alimentos y estas medicinas. Álvaro Algarra tiene más detalles sobre esta información. Nosotros hemos sido muy claros que producirse esa ayuda, vamos a estar siempre listos para contribuir, si somos llamados para ello, a su distribución. Lo haremos con todas nuestras ganas, con todos nuestros esfuerzos y además con todo el amor, porque somos venezolanos. No solamente es el deber que institucionalmente tenemos, sino también el deseo como venezolanos de hacer llegar esta ayuda a los sectores más vulnerables, a los que más nos lo necesitan. Tiene que ser bajo los criterios, bajo los principios de neutralidad, de imparcialidad, de independencia y por supuesto con la transparencia necesaria. ¿El gobierno de Nicolás Maduro ha tenido algún contacto con la Cruz Roja Internacional, con la Cruz Roja venezolana? Bueno, nosotros no hemos sido contactados por ninguna de las partes. Nosotros no conocemos en este momento en qué consiste esa ayuda humanitaria ni cómo va a ingresar. Nosotros simplemente estamos listos para ayudar en la distribución una vez que seamos llamados, si es que realmente consideran que nosotros debemos actuar en este sentido. Esa ayuda debería ser priorizada. Bueno, por supuesto. ¿Cómo funciona esto? Una vez que se nos otorgue la ayuda para que nosotros podamos distribuirla, nosotros chequeamos en qué consiste esa ayuda, nosotros entonces vemos a qué sectores debe entregarse con prioridad esa ayuda. Desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, ¿cómo se percibe desde afuera ese ingreso de la ayuda? Bueno, yo tengo que decirle, nosotros no participamos en el ingreso. Tengo que decirle que sí participamos en la distribución. Quede esto muy claro, no es que la Cruz Roja venezolana no va o tiene alguna duda en participar en la distribución. Al momento que seamos llamados, nosotros lo vamos a hacer. Ahora, el ingreso como tal puede tener alguna connotación política y nosotros estamos alejados de este tema. A pasar de estas declaraciones, también hay que decir que el día de hoy el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General de la República anunciaron que tomarán acciones legales contra la recién designada Junta Directiva de Citgo, entre la cual se encuentra designado el exalcalde de la ciudad de Caracas, del municipio de Latillo, David Esmolansky. El Tribunal Supremo de Justicia dijo que el Poder Ejecutivo debía solicitar que estas personas vuelvan a Venezuela para ser enjuiciadas. Adriana, muchas gracias y muy diciente el mensaje de imparcialidad de la Cruz Roja, salvaguardando justamente su razón de ser, que es humanitaria. Y desde la ONU, el gobierno de Venezuela anunció la conformación de un grupo de trabajo que, según aseguran, busca salvaguardar el derecho de evitar que otras naciones se inmiscuyan en sus asuntos internos. ¿Con qué argumentos y para qué? Le preguntamos a Celia Mendoza. Belén, realmente lo que están buscando es que se logre hacer una conferencia donde países que no están de acuerdo con la injerencia de otras naciones, como es el caso de Estados Unidos en Venezuela, de acuerdo al canciller en disputa Jorge Arreaza, puedan tener una voz y establecer una estrategia para luchar en contra de estas acciones que, según ellos, hoy afecta a Venezuela, pero podría afectar a los otros más adelante. Nos estamos organizando para defender el derecho de los pueblos, los derechos de los pueblos a vivir en sana paz, a coexistir de acuerdo a los principios del derecho internacional, que están siendo violados de manera flagrante y abierta. Y en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, en estos momentos, a lo largo de las últimas semanas, de la manera más notoria que puedan ser violados. Por eso agradecemos. Una vez más reiteró que no hay una crisis humanitaria en su país y al mismo tiempo dijo que no entraría la ayuda humanitaria que se ha anunciado podría llegar el 23 de febrero por Cúcuta, Colombia, hacia Venezuela. En torno a esto, el portavoz del secretario general de Naciones Unidas reiteró. What is important
Lo que es importante para nosotros, y creo que hay que subrayarlo a diario, es la necesidad clara y aún más seria de encontrar una negociación política seria. En cuanto a lo que pueda pasar en esa fecha, no puedo especular, pero nos gustaría ver que cualquier manifestación pública se haga de manera pacífica. Celia, muchas gracias. Y vemos cómo se construye otro escenario de lucha política en la ONU sobre la crisis de Venezuela. Más adelante, sin consuelo a un año de la tragedia de Parkland. Y familiares no ven cambios en las leyes de porte de armas. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. En medio de su gira por Washington, el presidente de Colombia, Iván Duque, instó a mantener el cerco diplomático contra el gobierno en disputa de Venezuela. Después de reunirse con el presidente Donald Trump y condenar al mandatario en disputa, Nicolás Maduro, de estar cometiendo un crimen de lesa humanidad, la crisis venezolana sigue centrando la visita a Estados Unidos del presidente colombiano. El presidente de Colombia, Iván Duque, dedicó buena parte de su agenda este jueves a la cuestión económica. Recorrió diferentes organismos financieros aquí en Washington, como la Cámara de Comercio estadounidense, el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, donde habló principalmente de Venezuela. Ver que un país cae prisionero de una dictadura que aniquila los poderes, la iniciativa privada, la prensa independiente, la persecución de la oposición, los crímenes sistemáticos, y seguir manteniendo un lenguaje diplomático donde las cosas se miran de lejos, a mí me parece que termina desvalidando o generando una complicidad con ese régimen. Ante esa afirmación, pidió tomar acciones contra quien considera responsables del colapso de Venezuela. Es el deber moral que tenemos todos acabar esa dictadura en Venezuela. En cuanto a la salida a la crisis, el presidente colombiano insistió en el cerco diplomático a Maduro y su entorno. Tenemos el más grande cerco diplomático que se haya visto en este hemisferio, donde no solamente están la gran mayoría de países del hemisferio, sino recientemente la Unión Europea acorralando un dictador. Iván Duque dice esperar ahora que se produzca un efecto dominó que haga que la Fuerza Armada venezolana deje de apoyar al presidente en disputa. De momento, países como Cuba, Nicaragua, China o Rusia desconocen la figura de Juan Guaidó y siguen considerando a Maduro como el mandatario legítimo de Venezuela. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. El consuelo es todavía una necesidad entre la comunidad de la escuela Marjory Stoneman Douglas tras un año de la masacre en esa secundaria en Florida, donde fallecieron 17 personas. Este jueves no hubo clases y se rindieron honores en memoria de las víctimas. Un minuto de silencio a las 10:17 de la mañana de este jueves fue el inicio de la conmemoración del primer año de la masacre de la escuela secundaria de Parkland al norte de Miami.
Voluntarios y vecinos del lugar se unieron para armar un jardín en la esquina del recinto, a pocos metros del lugar de la masacre. Allí, entre los presentes, es evidente que las secuelas de las heridas entre los sobrevivientes no han sanado. Yo no sabía si vivían o no vivían cuando en el momento de que ya uno no se puede comunicar con ella. Todavía yo sufro porque cuando se vienen al colegio, uno no sabe si van a regresar o no. Bleidis Quintana es madre de 2 alumnas de la secundaria y aún sufre el trauma padecido por la tragedia de hace un año. Su esposo, Jorge Mejía, reconoce que a las iniciativas de regular las armas a partir de leyes les queda mucho camino por recorrer. Bueno, siguen hablando en el Congreso con respecto a las nuevas leyes que van a equipar a los profesores, pero mi punto de vista creo que los profesores no tienen nada que ver en esto de armarlos y todo eso. Creo que no es la solución correcta. El superintendente de las escuelas públicas del condado de Broward, Robert Runcie, asegura que se ha reforzado la seguridad en los colegios con mayor personal y mayor tecnología. Mi objetivo todos los días es hacer que nuestro distrito sea más seguro de lo que era ayer. Espero que nuestras escuelas públicas del condado se conviertan en las más seguras del estado y del país. La comunidad local también se reunió en un templo de madera construido cerca del colegio para honrar la memoria de los fallecidos. José Pernalete, Voz de América, Parkland. 365 días después del tiroteo de Parkland, el debate por el control de las armas persiste en el país sin lograr cambios sustantivos a la ley. Un año después del tiroteo de Parkland, se ha visto un cambio sobre el tema del control de las armas en Estados Unidos, sobre todo a nivel estatal, donde más de la mitad de los estados, empezando con Florida, aprobaron por lo menos una medida para aumentar el control, ya sea subiendo la edad mínima para tener un arma o expandiendo el sistema de verificación de precedentes. Sin embargo, a nivel federal, a pesar de las promesas presidenciales y la prohibición de los bump stocks, cualquier impulso para un cambio fue ignorado, sobre todo por las presiones de la NRA, el grupo de cabildeo para las armas. La NRA tiene un gran impacto político. Hace que muchos legisladores se asusten por su capacidad de movilizar a los votantes. Por otro lado, los hechos de Parkland dieron vida a un movimiento llevado adelante por los estudiantes sobrevivientes y sus familias que tuvo la fuerza para mantener la discusión viva y actual sobre el problema de las armas. Eleonora Magnanelli, periodista que siguió a los estudiantes desde el principio, explica por qué. Estos niños tuvieron el coraje de decir es suficiente, incluso si a nivel federal, por ahora, no consiguieron nada. Lograron unificar a todos los activistas contra las armas, tratando de dar forma al futuro. Tanto que los estudiantes de Parkland ayudaron a conseguir números récord de registro de votantes jóvenes, hasta influenciar parcialmente las elecciones de medio término del noviembre pasado. Y ha sido el nivel más alto de participación en al menos en los últimos 32 años. Los jóvenes votaron de manera abrumadora por los demócratas, que esencialmente representan 2 puntos porcentuales en el voto nacional. Los analistas están de acuerdo. Un año después del tiroteo de Parkland, algo cambió por primera vez de verdad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En breve, peligros y estafas de las citas en línea. Y otra amenaza para la paz en Medio Oriente. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Aprovechando el desespero de las personas solas por encontrar a su media naranja, algunas plataformas de sitios para conocer pareja en Internet se han popularizado incluso entre los estafadores. Alarmantes cifras de fraude fueron publicadas por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, las personas que buscan pareja a través de Internet han perdido en el país $143 millones. Las estafas son comunes y por eso hablamos con Tara Stidham, creadora del portal de citas SheDate Savvy. Explicó cuáles son las estrategias más comunes de fraude. Por lo general, esas personas ni siquiera están en el país, no están en ningún lugar de acceso para una reunión cara a cara. Lo ponen en el lado emocional porque dicen, hey, estaré en casa en 90 días y en 90 días tú y yo estaremos juntos. Y luego, digamos, unos 30 días después, dicen, tengo un problema, necesito algo de dinero. Según la Comisión Federal de Comercio, los robos se pueden generar a través de solicitudes de una transferencia bancaria, por lo general simulando una emergencia. Estás atada o atado emocionalmente a esa persona y ¿a quién le va a pedir el dinero que necesita? Te va a buscar a ti. Pero la estrategia a veces varía, pues según señala la Comisión Federal de Comercio, los robos también se registran por la solicitud de tarjetas de regalo o crédito. Tara recomienda verificar la identidad de quien habla al otro lado de la comunicación, comenzando por las fotografías. Si puedes, toma esas fotos y colócalas en Google para ver de dónde aparecen, porque muy fácilmente pueden aparecer como la imagen del perfil de otra persona. El hurto de identidad es uno de los métodos más utilizados y por ello la importancia de denunciar perfiles falsos en las plataformas de citas virtuales, para así evitar que la búsqueda del perfecto San Valentín se convierta en un bolsillo roto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó a Irán como la principal amenaza en Medio Oriente y dijo que confrontar a ese país es clave para alcanzar la paz en la región. Pompeo, quien este jueves asistió a una conferencia de seguridad en Varsovia, se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu antes de la sesión de la apertura del encuentro. Después de la pausa, relojes inteligentes contra las enfermedades y el estrés. Y tecnología láser para reconstruir la historia. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Más de 8.000 toneladas de flores fueron transportadas desde Colombia y Ecuador hacia Estados Unidos en las semanas previas al Día de los Enamorados. Este año, muchas de las flores en Colombia fueron cortadas y empacadas por venezolanos que inmigraron a ese país. Científicos están ayudando a los pacientes a combatir enfermedades y controlar los niveles de estrés con la ayuda de un reloj inteligente que controla la química del cuerpo.
alergias, la gripe o un resfriado simple a veces son difíciles de curar porque no hay explicaciones para establecer lo que causa la tos o la secreción nasal. Este pequeño brazalete lo hace más fácil con 3 sensores que recopilan datos del sudor. La mayoría de las veces atribuimos muchas de estas enfermedades infecciosas al resfriado común o alergias, pero en realidad hay muchos biomarcadores en el cuerpo que son inflamatorios y están asociados con la inflamación, que se eleva como resultado de la infección debido a picaduras de un insecto. Esto ocurre incluso antes de que comencemos a estornudar, así que el sudor es una gran fuente para averiguar si estos biomarcadores están subiendo o bajando. El brazalete también ayuda a los diabéticos a controlar los niveles de azúcar en la sangre, sin necesidad de extraerla, al controlar solo un poco de sudor. No tiene que correr en la máquina ni hacer ninguna otra actividad física para sudar. El brazalete también puede ayudar a las parejas a concebir hijos, al rastrear el estrés que puede afectar la fertilidad. Por lo tanto, combinado con el ciclo de la ovulación, la oportunidad se vuelve mucho mejor y a un costo bajo y muy eficaz. Los resultados aparecen en una aplicación en el teléfono inteligente del paciente. El siguiente paso es hacer que los dispositivos estén ampliamente disponibles para el público. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Investigadores han utilizado tecnología láser de última generación para recrear una ciudad que existió cerca de Johannesburgo desde el siglo XV hasta hace unos 200 años. Hasta hace unos 200 años esta ciudad existía en las afueras de Johannesburgo. Ahora, décadas más tarde, los arqueólogos en Sudáfrica finalmente pudieron recrear una imagen completa del asentamiento perdido, construido en piedra. Usando tecnología láser, trazaron un mapa de la ciudad perdida de Queneng con miles de millones de luces láser. Los investigadores de la Universidad de Witwatersrand celebran que pudieron recrear imágenes digitales del pasado. Tan pronto como cada pulso golpea un objeto sólido, un pájaro o una hoja o un árbol o el suelo, se refleja directamente en la máquina y luego la máquina puede descubrir dónde se produjo esa intercepción en 3 dimensiones. Queneng fue una vez una ciudad próspera con cientos de hogares y redes comerciales. Este territorio sirvió de albergue al grupo étnico de habla tsuana, cuya población se estima en alrededor de 10.000 habitantes. Se cree que su sociedad declinó a causa de un conflicto interno. Esto significa llenar una enorme brecha histórica, porque la historia precolonial del sur de África no tiene un registro escrito. Así, los expertos concluyen que el uso de tales tecnologías podría ser la clave para entender la rica historia de África. Henry Llanos, Voz de América. Con una peculiar celebración por el Día de San Valentín, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Músicos y bailarines recorren las calles de Tokio entregando flores con la esperanza de animar a los caballeros a ofrecer flores a las damas, una práctica poco común en ese país. Japón es uno de los países donde las mujeres agasajan a sus parejas con atenciones, un gesto que es correspondido un mes después, durante una fecha especial. Les informó Belén Mora.